La verdadera labor de un líder. Un ensayo de John P. Cotter. Resumen. El liderazgo a finales del siglo XX. La mayoría de las organizaciones carecen hoy de la conducción o liderazgo que requieren. Son déficits dramáticos en posiciones jerárquicas altas y bajas, lo que no quiere decir que quienes ocupan tales posiciones sean personas sin energía o sin talento. Por el contrario, se trata en su mayoría de gente laboriosa, brillante, con experiencia, alguna realmente extraordinaria, casi toda tratando de hacer lo que considera correcto. El problema es que pocos pueden brindar el liderazgo que hace falta cada día en el mundo de los negocios, en el gobierno, en todas partes. El ambiente velozmente cambiante y competitivo que vamos a encontrar en el siglo XXI exige más el liderazgo de parte de los responsables de la gestión de las empresas. Sin esa clase de liderazgo, las organizaciones se estancan, se extravían y finalmente sufren las consecuencias. No se trata de estilo. Se dice a cada rato que necesitamos un nuevo estilo de liderazgo para el nuevo siglo. Pero la clave no está en el estilo, sino en la sustancia, algo que tiene que ver con la forma básica de trabajar, no con las apariencias o las tácticas. Son dramáticos los casos individuales de seres humanos que soportan jefes tiránicos o incompetentes, a veces hasta bien intencionados, cuya incapacidad para liderar ayuda a hundir el barco. El vacío de liderazgo existe por diversas razones y es difícil subsanarlo por otras razones más. Pero el problema no consiste en que solo haya un número limitado de personas con algún potencial de líderes. Bastaría una persona entre 100 con algo de ese potencial para que el mundo tuviera decenas de millones de posibles líderes. En vez de alimentar el talento y estimular a la gente a liderar y a aprender de sus errores y aciertos, las organizaciones ignoran con frecuencia el potencial de liderazgo, no ofrecen entrenamiento adecuado ni modelos que imitar y sancionan a quienes al tratar de dirigir cometen pequeños errores. Es asombrosa la confusión que existe sobre algunos de esos puntos. La gente dice liderazgo, pero piensa en gerencia. Se habla solo de un estilo dominante. Se hacen discursos diciendo que cuando hay más de un líder se arma el caos, o se habla en términos misteriosos. Innumerable cantidad de gente inteligente piensa de ese modo tan confuso y cuando gente considerada capaz se permite tales ideas, vemos claramente cuán necesario es comprender realmente la verdadera labor de los líderes. 10 observaciones. En la primera parte del libro, los temas están enfocados explícitamente en el liderazgo y en el cambio. En la segunda parte se muestra que hoy la gerencia consiste menos en ejercer el poder que en manejar la dependencia y que los ejecutivos se ven obligados a interactuar en una forma más compleja de lo que cualquier organigrama puede sugerir, de lo que se deducen implicaciones importantes.
Las dos partes están conectadas a través de la noción de que cuando más cambio hay, más liderazgo se requiere, y esto obliga a los directivos a actuar dentro de redes interactivas más complejas. Se pueden agrupar las ideas en 10 observaciones dominantes relacionadas entre sí. Cada observación refleja cambios importantes y permanentes causados por poderosas fuerzas que tienen que ver con la tecnología, la globalización de los mercados y la competencia y las variaciones demográficas de la fuerza laboral. Estas fuerzas han venido minando la estabilidad de mediados del siglo XX con una rapidez que demanda grandes saltos por parte de los directivos. En el mundo de oligopolios, monopolios y barreras a la competencia global de mediados del siglo XX, las industrias cambiaban lentamente, exigiendo, por tanto, menos cambios en sus organizaciones. Bastaba con variaciones cuantitativas y tal vez un salto cada 10 o 20 años. Hoy en día son cada vez más las empresas en las que tal actitud resulta insuficiente y puede llevar a cabo al desastre. Por eso los intentos de transformar las organizaciones se han multiplicado considerablemente en los últimos decenios. Llámeselos reingeniería, reestructuración, nueva estrategia, programas de calidad, cambio cultural o fusiones y adquisiciones. Las 10 observaciones sobre conducta gerencial. 1. Cuando los directivos logran introducir en las organizaciones un cambio de alguna significación, generalmente se debe a que han adelantado un proceso de 8 etapas, muy complejo y dispendioso, que nunca pueden hacerse de golpe o de un día para otro. Y aquellos que por oportunismo saltan algunos pasos o los dan en un orden incorrecto, rara vez obtienen lo que quieren. En los esfuerzos de cambios más exitosos, la gente se mueve a través de 8 complicadas etapas en las cuales 1. Crea un sentimiento de urgencia. 2. Arma un equipo lo bastante fuerte para dirigir el proceso. 3. Formula una visión apropiada. 4. Comunica ampliamente esa nueva visión. 5. Da a los empleados el poder de actuar sobre esa visión. 6. Produce suficientes resultados a corto plazo como para dar a sus esfuerzos credibilidad y desengañar a los cínicos. 7. Genera ímpetu y lo utiliza para enfrentar los problemas más arduos del cambio. Y 8. Ancla la nueva conducta en la cultura de la organización. Cada uno de esos 8 actos con sus respectivos saltos toma tiempo. El solo paso 1, despertar un sentimiento de urgencia, puede requerir muchos meses en una organización satisfecha consigo misma. Formular una visión y una estrategia apropiadas puede tomar semanas, pero generalmente requiere 12 y hasta 25 meses. Crear las condiciones necesarias para que las nuevas ideas se consoliden y no se evaporen con el tiempo puede tomar años. Esos marcos de tiempo son incomprensibles para los directivos cortoplacistas, en parte porque no se adelantan a los acontecimientos, en parte porque encuentran irresistible la tentación de saltarse un paso o dos, o de avanzar muy rápidamente en el proceso. Y la tentación de saltarse un paso o dos, o de avanzar muy rápidamente en el proceso.
y la reingeniería, la reestructuración, solo empujan cuantitativamente a la organización, casi siempre con grandes costos. La gente aparenta el cambio exitoso, rápida y fácilmente. Segundo, aunque el cambio generalmente implica un proceso complejo de múltiples etapas, no importa dónde ocurra, el directivo que realmente quiere efectuar transformaciones tiene que alterar algunos de los pasos esenciales. Según la circunstancia de cada caso, no tener en cuenta las contingencias locales y obrar pensando que lo que sirve aquí y ahora sirve siempre y en todas partes, puede llevar al desastre. Es natural que surjan diferencias en cuanto al momento en que deba formularse la visión respecto del tamaño de los grupos involucrados en determinarla y o aplicarla, y en cuanto a la forma de enfrentar la resistencia que seguramente se encontrará en distintos puntos. En cualquier situación específica hay que escoger entre varias opciones y son muchos los factores que afectan esas decisiones, incluyendo la cantidad de resistencia anticipada. Cuanto mayor sea la resistencia, más difícil será vencerla. Lo que está en juego, cuando más grande sea, más importante será que la visión sea la correcta. Incluso si para acertar al formularla hay que dedicar más tiempo y hacer más revisiones. La medida en la cual los niveles de la organización han de contribuir a la construcción o puesta en práctica de la visión depender más de los niveles inferiores implica permitirles más participación y compromiso. La gente encuentra problemas cuando trata de aplicar nuevamente técnicas que le han servido en experiencias anteriores, por no darse cuenta de que la nueva situación es diferente. Tercero, por diversos motivos, incluso personas capaces y bien intencionadas pueden cometer una serie de errores perfectamente previsibles cuando intentan introducir cambios no cuantitativos de alguna significación. El fracaso no se debe solo a falta de talento. A veces los muy capaces son demasiado complacientes. Para liderar el cambio, arman una coalición débil. No aciertan a formular una visión suficiente, o no la comunican bien, o no remueven suficientes obstáculos en el camino del cambio. El plan es insuficiente. Declaran victoria antes de tiempo. Son incapaces de adaptar la cultura corporativa a nuevos ángulos o de crear nuevas culturas que puedan respaldar esos enfoques. Quizás traten de educar cuando lo que hace falta es presionar. Se enfrasquen en detalles cuando lo que se requiere es comunicarse mejor. Se dediquen a manipular cuando lo que funciona es brindar un mayor apoyo. Esos errores ocurrirán con menos frecuencia si todos tuviéramos más experiencias en el manejo de los grandes cambios. Pero es mucha la gente que creció en un mundo más estable y fue educada para él, entrenada únicamente para manejar el actual sistema o para hacer solamente cambios cuantitativos. La cuestión del liderazgo es crucial porque liderazgo no es lo mismo que gerencia, y la fuerza primaria detrás de un cambio eficaz es el primero, no la segunda. Sin suficiente liderazgo aumenta notablemente la probabilidad de cometer errores y la probabilidad de tener éxito disminuye proporcionalmente. Hablo de liderazgo como desarrollo de una visión y de unas estrategias, conseguir gente que pueda apoyar esas estrategias
y delegar poder en unos individuos para que hagan la realidad esa visión y a pesar de los obstáculos. Lo anterior contrasta con gerencia, que significa mantener funcionando el sistema existente planeado, presupuestando, organizando, administrando personal, controlando y resolviendo problemas. El liderazgo se manifiesta a través de las personas y la cultura. Es suave y cálido. La gerencia funciona a través de jerarquías y sistemas. Es más dura y fría. Esta distinción entre gerencia y liderazgo no es ni arbitraria ni semántica. Es, por el contrario, sumamente importante y fuente de gran confusión. El que confunda gerencia con liderazgo gerenciará el cambio, manteniéndolo en consecuencia controlado, pero no será capaz de brindar lo que se requiere para dar saltos más grandes y difíciles. Los ejecutivos que no lideran están prácticamente programados para caer en toda suerte de trampas. Casi nunca urgen lo suficiente. Subestiman la necesidad de una coalición fuerte que dirija el cambio. Solamente formulan planes o presupuestos, no visiones ni estrategias para hacerlas realidad. No comunican lo necesario en casi ninguna dirección. No institucionalizan los enfoques nuevos en la cultura de la organización. No se trata de que lo que llamamos liderazgo sea bueno o lo que llamamos herencia sea malo. Simplemente son cosas distintas que sirven para cosas distintas. El propósito fundamental de la gerencia es mantener funcionando el sistema existente. El del liderazgo es producir un cambio útil. Es perfectamente posible tener mucho o poco de cada uno de los dos. Con mucho liderazgo y poca gerencia se arriesga el caos. Con mucha gerencia y poco liderazgo, la organización tiende a fosilarse. Con mucha gerencia y poco liderazgo, la organización tiende a fosilizarse en una burocracia letal. 5. El liderazgo es una parte creciente del trabajo de dirección porque la velocidad del cambio ha venido aumentando. Hace solo unos decenios, el ciclo de vida de un producto podía ser de 15 años, mientras que hoy en día, para exactamente el mismo tiempo del producto, ese ciclo es de 4 años. Hace 40 años, las empresas reemplazaban sus computadoras cada 10 y 20 años, no cada 3 como ocurre hoy. El resultado es que hoy en día los más altos ejecutivos pueden emplear hasta 80% de su tiempo liderando y no 40% como gastaban no hace mucho. Esta modificación en la naturaleza del trabajo gerencial es de fundamental importancia porque liderazgo y gerencia son muy distintos. No tener en claro la diferencia entre ambas complica sustancialmente el problema. Por eso, cuando se les pide a ciertos directivos que lideren, lo que hacen es gerenciar más intensamente, debido a que los que ayudan a dirigir organizaciones se ven hoy empujados tanto a gerenciar como a liderar. La complejidad de la composición es cada vez mayor y requiere un nuevo vocabulario. 6. Cada vez puede resultar más útil pensar que quienes ocupan cargos directivos son personas que crean agendas con planes, la parte gerencial, y visiones, la parte de liderazgo. Personas que establecen a través de una jerarquía bien organizada redes susceptibles de aplicación práctica, gerencia,
y conjuntos de relaciones alineadas, liderazgo y personas que ejecutan tanto a través de controles, gerencia, como de liderazgo. La parte, personas que establecen a través de una jerarquía bien organizada, redes susceptibles de aplicación práctica, gerencia y conjuntos de relaciones alineadas, liderazgo y personas que ejecutan tanto a través de controles, gerencia, como de inspiración, liderazgo. La proporción entre planear y crear visión, organizar la jerarquía y alinear el enjambre de relaciones, controlar e inspirar varía conforme a las inclinaciones de cada individuo y a las exigencias de cada cargo. Generalmente, cuando más asciende una persona en la organización, más tiene que liderar. Al hablar de conducta gerencial, los amplios conceptos de agendas para actuar y redes de relaciones pueden resultar útiles porque al participar ambos de las categorías de liderazgo y gerencia, los unifican en cierta medida. En cargos que requieren mucho liderazgo hay típicamente un componente gerencial. En tanto agendas como redes pueden ayudarnos a evolucionar desde una etapa en la que solo hablamos de planeación y control y otra en la que hablemos solo de visión e inspiración, de modo que podamos utilizar de la mejor manera en cargos que requieren mucho liderazgo hay típicamente un componente gerencial. Tanto agendas como redes pueden ayudarnos a evolucionar desde una etapa en la que solo hablamos de planeación y control y otra en la que hablemos solo de visión e inspiración, de modo que podamos utilizar de la mejor manera ambos conjuntos de ideas. 7. Como los directivos tienden a trabajar a través de la jerarquía formal y los líderes no, a medida que el cambio requiere más liderazgo en las organizaciones, los cargos gerenciales sitúan a la gente en redes de relaciones cada vez más complejas. En un mundo más estable y en el que la gerencia es la actividad básica, los cargos de alguna importancia operan a través de la jerarquía, pero en un mundo que está cambiando continuamente, en el que se requieren más liderazgo, cobran adicional importancia ciertos individuos por fuera de la cadena de mando y ciertos intangibles que no figuran en el organigrama, como la cultura corporativa. Los ejecutivos que introducen el cambio se ven forzados a entenderse con más gente de la que verían si continuaran aplicando las estrategias exigentes. Los directivos fracasan cuando concentran únicamente en sus subordinados y olvidan, como lo hacen casi siempre, al personal de recursos humanos, al de informática y a los directivos de otros niveles que están intentando implementar sus propias visiones del cambio. 8. Como el trabajo gerencial es cada vez más una tarea de líderes y los líderes actúan a través de una compleja red de relaciones independientes, ese trabajo pasa cada día más de ser un juego en el que se tiene poder sobre los demás a ser un juego en el que se depende de ellos. Un taimado subalterno que aparentemente no tiene ningún poder ni significa nada, puede mediante diversas estrategias hacerle difícil o fácil la vida al importante directivo. Una parte cada vez más importante del trabajo gerencial implica manejar activamente la dependencia de otros
ya estén arriba o abajo en la jerarquía, sean partes dentro de la organización o sean gente de afuera. Algunas personas, especialmente las que tienen poca experiencia en puestos gerenciales, no comprenden claramente la noción de dependencia de los demás. El trabajo de gerencia les atrae, sobre todo porque significa poder y control. La idea de que su carrera pueda ponerlos a depender de otros en vez de ejercer el poder los desconcierta. Cuando se empieza a concebir el trabajo gerencial en función de redes y dependencias, no de jerarquías y autoridad formal, surge toda una serie de interesantes implicaciones. Dar órdenes deja de ser una importante parte del trabajo. Desarrollar buenas relaciones laborales con la gente de la red cobra más importancia. Darse cuenta de lo que pasa más allá de los subalternos inmediatos es obviamente necesario, así como es manejar activamente las relaciones con el jefe. Cuando tienes jefes débiles, los buenos directivos los administran o manejan para conseguir que esos superiores hagan un buen trabajo. Además, los buenos líderes siempre arrastran consigo al que es importante y el jefe siempre lo es. Manejar bien el superior como parte de una buena gerencia y sobre todo de un buen liderazgo significa entenderlo a él y su entorno, evaluarse bien a sí mismos y sus necesidades, desarrollar una relación adecuada a las necesidades y estilos de ambos, mantener al jefe bien informado y utilizar selectivamente su tiempo y sus recursos. Manejar bien al superior como parte de una buena gerencia y sobre todo de un buen liderazgo significa entenderlo a él y a su entorno, evaluarse bien a sí mismo y sus necesidades, desarrollar una relación adecuada a las necesidades y estilos de ambos, manejar al jefe bien informado y utilizar selectivamente su tiempo y sus recursos. 10. Lo que un gerente líder hace minuto a minuto no corresponde casi nunca a ningún estereotipo de gerente líder heroico o ejecutivo, algo que resulta sumamente confuso para quienes desempeñan por primera vez un cargo gerencial, pero que es fácil de comprender cuando se tienen en cuenta las diversas tareas, tanto de liderazgo como de gerencia, el arduo trabajo, tanto de mantenimiento como de cambio y la red de relaciones que va mucho más allá de la mera jerarquía formal, peculiares al ámbito en que se realiza el trabajo. Las acciones y responsabilidades cotidianas de un directivo o de un líder en nada se parece al tipo de gerente capaz o líder visionario de nuestros sueños. En la vida real, los ejecutivos eficaces gastan mucho tiempo simplemente hablando con otra gente, incluso personas que no son subalternos. Tratan muchos y diversos asuntos, no solo los que su propia función específica probablemente. Tratan muchos y diversos asuntos, no solo los de su propia función específica. Probablemente preguntan más de lo que ordenan y de hecho toman muchas menos grandes decisiones de lo que se cree. Se dedican a esas clases de charla y chismorreo que consolidan las relaciones, a pesar de que hacen todo esto en forma sencilla y desacantonada. Y a pesar de que hacen todo esto en forma sencilla y desacartonada, siguen siendo notoriamente eficientes y consiguen realizar muy diversas tareas, es decir, tanto de gerencia como de liderazgo, en muy cortos periodos.
Cuando se estudia con cuidado a ejecutivos eficientes, se puede apreciar la lógica que tienen estos métodos, que es, sin embargo, muy sutil. Estas tácticas han sido poco estudiadas o enseñadas y por eso hasta los mismos ejecutivos tienen dificultades en descubrir lo que hacen y por qué lo hacen. Reflexiones al final del siglo. Hoy día hay menos confusión acerca de la diferencia entre gerencia y liderazgo que la que había cuando escribí sobre ello por primera vez en 1987. Pero el problema sigue siendo monumental. Decimos liderazgo cuando queremos decir gerencia. Decimos liderazgo cuando pensamos en una mezcla entre liderazgo y gerencia. Decimos liderazgo cuando hablamos de personas que desempeñen papeles en los que esperan liderazgo, sin importar cómo procedan en realidad. Esta confusión muestra la falta general de apreciación de lo que el liderazgo realmente significa. Si no se tiene claro lo que significa liderazgo, no se puede desarrollar las destrezas necesarias. El entrenamiento se enfoca mal. A veces resulta promovida la persona que no debía hacerlo. Sobre todo, personas con talento dejan de tomar las medidas apropiadas, manejan el cambio, pero no lideran, administran personal sin motivarlo o capacitarse para enfrentar circunstancias difíciles, logran mantener funcionando la empresa, pero no saben aprovechar nuevas oportunidades o eludir nuevos riesgos. Aclarar esta confusión es importante porque el tema del cambio continúa creciendo en importancia. Cuando más cambio se produce, más liderazgo se requiere, pero no va a ser fácil proveerlo si no podemos especificar claramente cuál elemento falta. En cambio, siempre ha estado con nosotros y siempre lo estará. En todo el mundo veo pasar cosas que antes afectaban a la gente poco a poco y que hoy nos golpean de improviso y muy sustancialmente. En el ambiente actual, pienso que una organización del siglo XXI lista para el cambio tendría que sentirse más urgida y menos complaciente todo el tiempo, no solo en momentos de intentar un gran cambio. Se cuidaría de fortalecer el trabajo en equipo para armar pronto una coalición con ese propósito. Tendría permanentemente visiones apropiadas para todos los niveles que actualizaría conforme a las circunstancias y comunicaría esas ideas amplia y constantemente. Delegaría continuamente funciones en sus trabajadores para que pudieran marchar en nuevas direcciones. Para hacer frente al cambio y a la necesidad de liderazgo, los mandos superiores de las mejores organizaciones han venido delegando más y más responsabilidades gerenciales en los niveles subalternos. También han estado limpiando la casa, eliminando actividades que eran reliquias del pasado. Ambas actividades abren espacios dando a los ejecutivos más tiempo para liderar. Algunos piensan que tanto cambio es peligroso y lo resisten. Otros, en cambio, lo consideran benéfico, una oportunidad largamente esperada. Ahora bien, para poder hacerse cargo de una nueva serie de responsabilidades, es lógico que requieran más desarrollo profesional, incluso los que no han ofrecido resistencia, cualquiera sea su nivel en la jerarquía. Un buen entrenamiento también ayuda a veces. Y lo mismo, desde luego, una cultura que no penalice la comisión de pequeños errores. Aprender esto no es fácil y rara vez puede hacerse de un golpe, pero no hacerlo es dañino tanto para la empresa como para los empleados.
También sorprende ver que todavía haya tanta gente obsesionada con los meros cambios formales, organigramas, descripciones de empleos, todo lo que se ve o se toca, como si con ello se consiguiera un cambio sustantivo. No es que no sean importantes, pero el cambio tiene que ver más con redes informales y la estabilidad con la jerarquía formal. Y sorprende una vez más que ver cuán difíciles pueden ser los cargos directivos. La mayoría requiere mucho manejo y por lo menos algo de liderazgo, sobre todo los de nivel superior, para poder enfrentar un ambiente de negocios continuamente cambiante. Esas personas tienen que ser capaces de manejar sistemas de planeación y de control y estructuras corporativas y de personal frecuentemente complejos y de sentirse cómodas dentro de grandes e invisibles mallas de relaciones y utilizar esas relaciones para formular y comunicar una visión. Escogiendo las estrategias del cambio, debe tenerse en cuenta que no hay nada más difícil de llevar a cabo ni cuyo éxito sea más dudoso ni más peligroso de manejar que iniciar un nuevo orden de cosas. Maquiavelo, 1513. No son muchos los intentos de cambio corporativo que estén condenados a fracasar, pero tampoco son muchos los que probablemente tienen éxito. Casi siempre surgen problemas, se gasta más tiempo del que se quería o esperaba, se resiente la moral de los empleados o el cambio cuesta mucho en cuanto se refiere a tiempo. Casi siempre surgen problemas, se gasta más tiempo del que se quería o esperaba, se resiente la moral de los empleados o el cambio cuesta mucho en cuanto se refiere a tiempo de los directivos o trastorno emocional. De ahí que en muchas organizaciones ni siquiera hayan intentado hacer el cambio necesario. Los directivos involucrados simplemente no se sienten capaces de llevarlo a cabo con éxito. ¿Cómo diagnosticar la resistencia? Se debe tomar el tiempo necesario para calcular sistemáticamente antes de intentar el cambio quienes podrían resistir la iniciativa y por qué motivos. Para predecir de qué manera podría ser resistido, los directivos deben tener en cuenta las 4 razones más comunes por las que la gente se resiste al cambio. Perder algo se considera valioso. No comprender la naturaleza y las implicaciones del cambio. Creer que el cambio no tiene sentido para la organización. Tener una baja tolerancia al cambio. Estrechez de miras. Una de las principales razones de resistencia es la creencia de que se perderá algo valioso como consecuencia del cambio. A veces esa conducta emerge antes de que se intente el cambio y otras veces durante el mismo. Cada vez que el mayor de un individuo o grupo no coincide con el mayor interés de la organización, como en todo, o de otros individuos o grupos. Malentendidos y falta de confianza. La gente se resiste al cambio cuando no comprende lo que éste implica o cree que puede costarle mucho más de lo que puede ganar, especialmente cuando el que lo impulsa no inspira confianza. Pocas organizaciones se caracterizan por un buen nivel de confianza entre subalternos y directivos. Por tanto, es fácil que surjan y crezcan malentendidos cada vez que se introduce un cambio. Si los directivos no sacan a la superficie tales malentendidos y los discuten y aclaran rápidamente, encontrarán resistencia. Apreciaciones diferentes. Cuando los empleados no ven las cosas como las ven los directivos y piensan que el cambio representa más costosos
Cuando apreciaciones diferentes, cuando los empleados no ven las cosas como las ven los directivos y piensan que el cambio representa más costos que beneficios, no solo para ellos mismos, sino para toda la compañía. Los directivos que introducen cambios a menudo presumen de disponer de toda la información requerida para llevar a cabo un adecuado análisis de la organización y de que todos los que se verán afectados por el cambio disponen de la misma información, cuando ninguna de las dos suposiciones es correcta. En cualquiera de los dos casos, la diferente información de que dispone cada grupo puede ocasionar diferencias en los respectivos análisis y generar resistencia. Poca tolerancia al cambio. La gente también se resiste al cambio porque teme no ser capaz de desarrollar las nuevas habilidades requeridas y conducirse de otra manera. Todos los seres humanos tienen una limitada capacidad de cambio y en algunos esa capacidad está más limitada que en otros. Peter F. Drucker ha sostenido que lo que más obstaculiza el crecimiento de las organizaciones es la inhabilidad para los directivos para cambiar de actitud y de conducta con la rapidez que la organización lo requiere. Es importante apreciar correctamente las diversas formas en las que la gente puede resultar afectada por el cambio, porque esto puede ayudar a escoger la forma más adecuada de vencer la resistencia. ¿Cómo manejar la resistencia? Muchas veces se subestima no solo las muchas maneras en que las personas pueden reaccionar frente al cambio, sino también las formas en que ellas pueden influir positivamente sobre individuos y grupos durante el proceso de cambio. Educar y comunicar. Una de las formas más comunes de vencer la resistencia es impartir previamente una educación acerca del cambio. La transmisión de ideas ayuda a la gente a comprender la necesidad y la lógica del cambio. Participar e involucrar. Si los que introducen el cambio involucran a quienes podrían resistirse en algunos aspectos del diseño e implementación del mismo, pueden a veces evitar que se resistan. En un esfuerzo participativo, los impulsores del cambio están dispuestos a escuchar a los involucrados en el mismo y aprovechan su consejo. Una larga investigación ha demostrado que en general la participación genera compromiso, no simplemente aceptación. Compromiso que en algunos casos es indispensable para el éxito. No obstante, la participación tiene sus desventajas. No solo puede producir una solución inadecuada, sino se la maneja cuidadosamente, sino que puede ser enormemente dispendiosa. Cuando el cambio es urgente, puede tomar mucho tiempo involucrar a otros, facilitar y apoyar. Otra forma de entendérselas con la eventual resistencia al cambio es la de brindar apoyo. Esto puede hacerse capacitando a la gente para nuevos oficios, dándole tiempo libre después de un periodo difícil o meramente escuchándola y apoyándola emocionalmente, sobre todo cuando los principales motivos de resistencia son el miedo a la ansiedad. La gran desventaja de esta táctica es que puede fracasar a pesar de ser dispendiosa y cara. Si no se dispone de tiempo, dinero y paciencia, no es muy práctica. Negociar y acordar. Otra manera es ofrecer estímulos a los que se resisten activamente y a los que podrían resistirse. Negociar es apropiado, especialmente cuando es evidente que alguien va a perder algo a consecuencia del cambio y tiene suficiente poder para resistirlo. Los acuerdos negociados pueden ser una manera relativamente fácil de evitar una gran resistencia, pero
como sucede con otros procesos, pueden resultar caros. Y una vez que un directivo declara que está dispuesto a negociar la resistencia, se expone a la posibilidad de un chantaje, manipulación y cooptación como un recurso utilizado para intentar disimuladamente influir sobre los demás. La manipulación involucra normalmente el uso selectivo de información y la deliberada estructuración de ciertos hechos. Una de las formas más comunes de la manipulación es la cooptación. Se produce cuando a un cuando a un individuo se le da a jugar un papel atractivo en el diseño o puesta en práctica del cambio. En el caso de un grupo, se lo coopta dando a uno de sus líderes o a alguien que el grupo respete un papel clave en el diseño o implementación del cambio. No es una forma de participación porque los impulsores del cambio no requieren consejos de sus cooptados, sino simplemente su respaldo. Hay personas que manipulan a otras con éxito, especialmente cuando no es posible utilizar otras tácticas o se ha fracasado con ellas. Coacción explícita o implícita. A menudo se enfrenta a la resistencia en forma coactiva. Es lo que pasa cuando se obliga a la gente a aceptar los cambios mediante amenazas implícitas o explícitas, pérdida de empleo o de posibilidades de ascenso, etc. O haciendo realidad el despido o la transferencia, como suele con la manipulación. Utilizar la coacción tiene sus riesgos porque es inevitable que la gente se resienta cuando la obligan a aceptar un cambio. Pero cuando es indispensable actuar con rapidez y cuando los cambios a introducir no gozan del favor general, puede ser la única forma que les quede a los directivos. Para tener éxito al hacer cambio en las organizaciones, es preciso aplicar con habilidad varios de estos enfoques, a menudo en muy diferentes combinaciones que, no obstante, comparten siempre estas dos características. Los directivos perciben con claridad sus fortalezas y debilidades y miran la situación con realismo. El error más común es utilizar un solo enfoque en conjunto. El error más común es utilizar un solo enfoque o un conjunto limitado de ellos, sea cual fuere la situación. Un sorprendente número de gerentes tiene ese problema. El jefe testarudo que usa con frecuencia métodos coactivos. El amistoso que constantemente trata de involucrar y apoyar a su personal. El cínico que anda manipulando o cooptando a otros. El intelectualoide que confía sobre todo en educar y comunicar. Y el directivo con alma de abogado que siempre trata de negociar. Otro común es el de intentar el cambio en una forma incoherente o sumatoria que no tiene nada que ver con una estrategia claramente pensada. Sugerencias a los directivos. La posibilidad de que un cambio en la organización tenga éxito aumenta si el directivo 1. Hace previamente un análisis de la organización para identificar la situación y los problemas existentes y las fuerzas que posiblemente causen esos problemas, gravedad de los mismos, rapidez con que deben ser resueltos para evitar inconvenientes adicionales y tipo de cambios requeridos. 2. Hace un análisis de los factores indispensables para producir el cambio, resistencia al cambio, razones e intensidad, quienes poseen la información necesaria para diseñar el cambio cuya cooperación es esencial, posición de quien introduce el cambio respecto a otros
a tener en cuenta en cuanto se refiere a poder, confianza, modos normales de interacción, etc. Elige una estrategia de cambio basada en estos análisis. Selección de tácticas específicas para utilizar con diversos individuos y grupos. 4. Verifica la puesta en marcha del proceso. No obstante lo buenas que pudieran ser la estrategia y las tácticas del cambio, siempre ocurre algo inesperado durante la implementación del mismo. Solo si se inspecciona cuidadosamente el proceso, se puede identificar a tiempo lo imprevisto y reaccionar frente a ello con inteligencia. La habilidad en el manejo de las relaciones interpersonales es la clave, pero por más sobresaliente que ella sea, no puede compensar el perjuicio de no saber elegir la estrategia y las tácticas en un mundo de negocios cada vez más dinámico. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título La verdadera labor de un líder.